Hebreos capítulo número 6. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Fuerte amén, así como un amén como que ya almorzó. Ahí donde usted está. De acá lo estamos viendo que ya almorzó, ya está contento. ¿Ya? Entonces usted grita ahí en su casa un fuerte amén, que ya encontró Hebreos capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6 y vamos a leer en el versículo número 13. Dice, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Gloria al Señor. Esta tarde hemos leído este pasaje bíblico del libro de Hebreos en el capítulo número 6 y estos 2 o 3 versículos, hermanos. Lo que hace estos versículos es darnos un recordatorio, darnos una enseñanza de lo que aquellos personajes bíblicos que encontramos en la Biblia nos da como la luz, nos da la guía, nos da el camino para que nosotros podamos entender esos grandes personajes que aparecen en la Biblia, por qué razón ellos son triunfadores, por qué razón ellos tuvieron victoria, por qué razón ellos salieron adelante. Y estos versículos nos remontan al Génesis, al Antiguo Testamento, y nos dan un ejemplo de un gran hombre de Dios, como el caso de Abraham. Este hombre de Dios que vemos allá en el libro de Génesis, cómo se desarrolló su vida. La Biblia nos narra parte de esa parte bíblica de todas esas áreas, cómo él desarrolló su vida. Pero lo importante de estos versículos es que ya acá en el libro de Hebreos lo vemos que ya no es aquel presente, sino que ya vemos un hombre que ha terminado la carrera, ya a estas alturas ha muerto, pero lo vemos como ya un hombre exitoso, un hombre bendecido, un hombre que alcanzó lo que las promesas de Dios en su vida. Pero todo esto se debe y se da, no es producto de la casualidad, no es producto de algo así que resulta de la nada. Todos estos hombres de Dios, y en el caso de que hablamos de Abraham, sus triunfos y sus victorias se dieron porque, a pesar de sus situaciones difíciles que la Biblia las narra con muchos detalles, las partes altas y las partes débiles de ellos y sus actitudes débiles, a pesar de eso, vemos que ellos llegaron a ese nivel, como lo menciona acá, el versículo número 15, que habiendo esperado con paciencia, alcanzaron la promesa. Al ver esta afirmación, ya en este libro de Hebreos, ya no es una suposición. Ya en este libro de Hebreos, ya es una afirmación. Es una afirmación de alguien que existió
en el Antiguo Testamento, terminó la carrera de la vida, pero no solamente termina su carrera de la vida, sino que ahora ya lo vemos que alcanza las promesas de Dios, pero no las alcanza, como le sigo insistiendo, producto de la casualidad. Estas promesas son alcanzadas porque en ese caminar ellos lograron entender que jamás iban a poder llegar hacia esas alturas, iban a poder alcanzar sus objetivos si no desarrollaban en su vida la actitud de la paciencia. Y vemos cómo esta actitud en el caso de Abraham, cómo se desarrolló. Vemos cómo el Señor le da una promesa. Recordemos que él con su esposa no podían tener hijos porque su esposa era estéril. Y esto lo llevaba a este núcleo familiar, el caso de Abraham, lo llevaba a sentirse un hombre que no había alcanzado sus objetivos sobre la tierra. Pero vemos que debido a su obediencia, vemos que Abraham, Dios se compromete con él y le hace una promesa. Y la promesa que Dios le hace a Abraham es que él no se iba a quedar sin cumplir sus objetivos. ¿Y cuál era el objetivo de él? Como toda familia, tener un hijo. Y esto, sin duda, atormentaba a Abraham. Vemos que Abraham era una persona que había alcanzado mucho éxito en el área material, también en el área espiritual, para que Dios hablara con él. Pero esto lo espantaba, lo asustaba esta situación que le estaba aconteciendo. Pero vemos acá cómo Dios le hace esa promesa. Pero vemos cómo Abraham al tener esa promesa, vemos cómo no logra entenderla y intenta ayudarle a Dios, y eso fue un consenso, sin duda, con su esposa, con Sara, en donde llegaron al acuerdo, sin duda, que esa promesa no era que ella iba a tener un hijo, sino que esa promesa era de que era a través de otra persona. Y es por eso es que Abraham con su esposa llegan al acuerdo que tiene que involucrarse Abraham con Agar. Agar era una persona que les colaboraba ahí en la familia, a este núcleo familiar. Y entonces se dijo, mira, ya pasaron tantos años y la promesa que Dios te hizo, ya creímos 5 años, ya creímos 10 años. Entonces como que la promesa que Dios hizo de esta forma se va a materializar. El hijo no es que yo lo voy a tener porque ya no tengo edad, esto, lo otro, y ahí aparecieron las excusas, aparecieron los motivos. Entonces vemos cómo Abraham tiene que involucrarse con Agar, y no solamente involucrarse, sino que de esa relación viene un hijo, que es Ismael. Pero vemos que a pesar de esta situación de salirse del camino en el cual Dios los había enrumbado a esta familia, vemos cómo ellos de nuevo retoman la promesa, porque se dieron cuenta y se dan cuenta que después que había nacido Ismael,
vuelve Dios a insistirles que la promesa que Dios les había dado no era a través de Agar, no era Ismael, sino que la promesa que Dios les había dado era de que el hijo iba a ser un hijo de su propia sangre. Entonces ustedes ven cómo ellos vuelven a enmendar este desviar de ese caminar y vuelven a entrar en ese camino. Y sin duda, por eso le comento que la Biblia es imparcial y nos da los detalles. Pero lo admirante de esta situación, del caso de Abraham, es que no se quedaron ahí, diciendo, ya esto, hasta aquí vamos a cumplir el objetivo que nosotros tenemos con Ismael. Vemos que la promesa vuelve a encarrilarlos, a decirles a ustedes, todavía no se les ha cumplido la promesa. Y ellos vuelven a apoderarse de la promesa, de la fe, y siguen esperando. Pero para esperar se necesita un elemento, el elemento de la paciencia. Y siguen desarrollándolo a medida que pasan los meses, pasan los años, y ustedes ven que llega a materializarse este sueño de esta familia, del caso de Abraham con Sara. Y se llega a materializar en los momentos difíciles, en los momentos imposibles. Se dice que la Biblia menciona que ya Sara había entrado, por supuesto, usted sabe que las mujeres a la edad de algunas de los 40 años entran en menopausia, ya no pueden tener hijos. Pero a pesar de todas estas situaciones, elementos imposibles, aparece ese hijo. En medio de esa atmósfera imposible, aparece la promesa hecha una realidad. Pero no apareció, vuelvo a insistirle, producto de la casualidad. Apareció porque ellos entendieron que no habían podido esperar, no habían tenido la paciencia para esperar esa promesa que Dios les había dado. Y entonces ven la situación en la que se habían metido. Ven, podríamoslo decir, el error que habían cometido con Agar, los problemas que se desarrollaron. Y ustedes pueden leerlo ahí en el libro de Génesis, todo el problema que generó con Sara, el caso de Agar, su hijo Ismael, en la familia, a tal grado que Abraham tiene que expulsarlos literalmente de la casa. Ahora, al ver toda esta situación, hermanos, vemos que esto nos da como los elementos que el creyente, que la iglesia debe de desarrollar en su vida espiritual. Porque si nosotros a estas alturas de la vida no hemos aprendido, no hemos entendido la razón de nuestros fracasos, el porqué de nuestros fracasos, entonces, tristemente, le quiero comentar esto. Tarde o temprano nos van a enterrar. Y nos van a enterrar en esa caja, en esa muerte física, nos van a enterrar con todos nuestros fracasos ahí encima de esa caja. Y nos vamos a llevar a la tumba, nos vamos a llevar a esa tumba todos nuestros fracasos, porque nunca aprendimos que esos fracasos sucedieron porque no aprendimos de nuestros fracasos, porque no entendimos de nuestros fracasos, no quisimos ver, no quisimos darnos cuenta de nuestra realidad. Entonces, ¿qué sucede? Esta tarde es una muy buena tarde para que nosotros reflexionemos ahí en nuestras casas a estas alturas de la vida. ¿Por qué se han desarrollado muchos de nuestros fracasos? ¿Y por qué se han concretizado en fracasos? Y la mayor parte de ellos se han
dado porque no ha existido en nosotros y no se ha desarrollado en nuestra actitud y en nuestra conducta la paciencia. Y esto, primeramente, estamos sumergidos en una sociedad. Estamos sumergidos en una sociedad en donde nos hemos acostumbrado a las cosas rápidas, a las cosas fáciles, a las cosas instantáneas. Pero algunos que me escuchan esta tarde podrán comprender de que hace algunas décadas el mundo en donde que hoy existimos no eran las cosas así como ahora lo son. Y esto como que tiende a confundirnos. Y queremos aplicar esto de la rapidez para todos los elementos. Pero no se puede aplicar esto para todos los elementos, más que para algunos. Por ejemplo, si nos remontamos hace algunas décadas, aquellas amas de casa que me sintonizan esta tarde, ustedes se recordarán que antes para hacer la comida había que ir literalmente a cortar la leña. No solamente cortarla, traerla, en algunos casos en la carreta, después almacenarla. Y para encender el fuego se tardaba. Yo recuerdo de que para hacer las tortillas, recuerdo que mi abuela tenía aquella una piedrita en donde se molía el maíz. Y bien recuerdo en donde también apareció aquella nueva harina, en donde ya no había que moler maíz. Pero también cuando uno ve hacia atrás, vemos que esto es lo rápido y vemos atrás que antes había que ir al molino a moler ese maíz. Entonces, para que uno pudiera hacer el desayunito, hacer las tortillitas, no era tan fácil y tan rápido como es ahora. Había que pensarlo, a veces hasta había que programarlo, por eso le digo. Pero en el mundo que hoy vivimos, ya se nos olvidó eso. Ya eso queda como para los tiempos antiguos. Y podrá ser que eso ha quedado en el olvido. Podrá ser, y es una realidad. Ahora hay microondas, ahora hay cocinas eléctricas, hay cosas, todo se ha simplificado. La vida se nos ha simplificado. Pero, por ejemplo, hace algunos años también, en el caso del agua, cuando habían colonias, yo recuerdo que habían colonias en donde no había y no existía el agua potable. Por lo menos aquí en Soyapango no existía el agua potable. O sea, había que comprar el cantarito, aquellos, ya no se diga de aquellos tiempos en los que usted quizás que me sintoniza, se recordará cuando para bañarse había que ir al pozo, sacar el agua, llenar el cantarito, ir lavar los trastos con eso para poderse bañar. Todo eso era complejo y complicado. Pero no nos quejábamos porque había que tener paciencia, porque para bañarse había que hacer todo eso. Imagínense sacar el agua, de ahí llevarla hasta algunos mencionan que han caminado kilómetros y mucho tiempo para poder desarrollar actividades que ahora usted solo abre el grifo y se siente como que ya nacimos con eso. Pero realmente el mundo no era así. Es hasta hace algunos 15 años para acá que se ha ido mejorando, pero antes no nos quejábamos por todo eso. Y entonces teníamos desarrollada en mayor potencia la actitud de la paciencia. Pero todas estas beneficios nos han ido acortando este elemento que es de suma importancia y de vital importancia en todos los tiempos.
y en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque acá en esta porción bíblica leemos y vemos de que Abraham no alcanzó el éxito espiritual solamente por pura casualidad. Abraham alcanzó el éxito espiritual, el éxito material, el éxito de sus objetivos terrenales y espirituales. Fue específicamente porque desarrolló la paciencia. Estuvo alrededor de 25 años esperando que se le cumpliera la promesa. Imagínense esperar 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios. Pero durante esos 25 años, a los 10 años, se desvió del camino, pero después de desviarse del camino, lo retoma y se da cuenta que necesitaba esperar más. Y usted lo ve acá, ya en el libro de Hebreos, ya no lo vemos como ya es un presente, porque ya lo vemos en esa eternidad. Allá en el libro de Lucas lo vemos en la presencia, en el paraíso de Dios. Y ahora ya vemos a un Abraham con todos sus objetivos realizados y cumplidos. Y todas las promesas que Dios le hizo cumplidas, porque a Abraham, le quiero comentar esto esta tarde, Abraham no está en el Seol, Abraham está en el paraíso de Dios. O sea que su objetivo espiritual se cumplió. Su promesa espiritual se cumplió porque no está en condenación. Y también su objetivo material se cumplió. Fue un hombre exitoso materialmente hablando. Y no solamente ahí, a nivel de familia le hacía falta un hijo y fue y alcanzó su objetivo de su hijo porque desarrolló la paciencia. Entonces la situación viene y acontece de que como ahora vivimos en un mundo en donde todo es rápido, todo es fácil. Yo a veces recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que no existía el internet. Recuerdo muy bien eso. Y que los juegos que uno veía en la computadora eran juegos buscaminas, Tetris y cosas así. O sea, cosas sanas, inocentes, bonitas. Pero entonces uno se metía en la computadora para jugar buscaminas, algunos se recordarán de Tetris. Para eso uno encendía la computadora. Nunca uno la encendía porque no existía el internet. Y recuerdo cuando en esos tiempos se hacían las tareas. Y cuando uno hacía la tarea, esto será algunos que son de la generación millennial o de las generaciones nuevas, no recordarán esto porque nunca lo vivieron. Y yo recuerdo que cuando uno hacía la tarea, si uno quería prestar la tarea o quería prestar un cuaderno, había que agarrar el cuaderno literalmente e irlo a dejar, agarrar un bus, agarrar un taxi, agarrar un carro, agarrar con lo que sea, un medio de transporte para ir. Pero también recuerdo cuando hubo esa transición, cuando muchas personas empezaron a tener correo, y recuerdo cuando yo todavía iba a dejar las tareas en físico y todos me decían, mira, solo hace un correo y ya no vas a tener que ir, simplemente, y no entendía. Pero todos estos beneficios que nos ha traído la tecnología, como este que usted está gozando en este momento, tienden a confundirlo a uno, al ser humano tienden a confundirlo, y uno como que exige que todo sea así. Y exigimos en nuestra vida que en todos los escenarios las cosas deben de ser rápidas. Ahora, antes de poder avanzar, quiero mencionar, por ejemplo, algunos de los problemas hoy contemporáneos que usted puede tener. Por ejemplo, muchos de los problemas que ahora usted tiene en el matrimonio, que usted tiene en el caso de su pareja, fueron específicamente porque en ningún momento
usted desarrolló la paciencia. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió fue un embarazo anticipado. Después lo que sucedió fue que tuvo que casarse porque si no el papá, esto, otro. O sea, y ahora, entonces usted tiene serios problemas en el matrimonio. Hay problemas que la persona no le ayuda, que esto, otro, allá. Pero realmente ese no es el problema. Ese es el resultado de no haber aplicado en esa situación la paciencia. Entonces, muchos de nuestros problemas contemporáneos se remontan a ese ámbito, que cuando tendríamos que haber tenido paciencia no la tuvimos. Entonces ahora estamos siendo golpeados y muy golpeados por el resultado. Y queremos echarle la culpa al resultado, pero no. La culpa no es del resultado, la culpa es de que yo en mi vida, en nuestra vida, no estoy desarrollando la paciencia. En buen salvadoreño, acá en El Salvador decimos, somos mecha corta. Y eso se paga caro. Aquí en El Salvador, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier parte del mundo se paga caro. Y eso, alguno que en este momento lastimosamente está en un penal de este país o de cualquier país que nos sintonizan, podrá entender que porque no tuvo paciencia mató a esa persona, que por un parqueo, que por una situación, ahora usted tiene una condena, porque no pudo dominarse. Entonces ahora tiene una condena perpetua probablemente, o de años, porque no pudo dominarse, no pudo entender, no pudo desarrollarla. O sea que en el mundo que vivimos, vuelvo a insistir, nos confunde y exigimos que todo sea así. Todo sea así. Cuando eso aplicará para hacer un desayuno, nos simplifica. Para bañarnos, nos ha simplificado la vida. Pero aquí en la Biblia vemos que para alcanzar los objetivos espirituales no se puede por veredas y no se puede acortando caminos. Para alcanzar los objetivos espirituales, o desarrollas la paciencia, o la desarrollas, o tarde o temprano te vas a dar cuenta y entenderás que no la desarrollaste, y por ende que como no la desarrollaste, vas a tener el resultado no deseado. Pero la Biblia acá vemos que todos nos hemos equivocado en alguna manera en este tipo de conductas. Todos. La clave está en entender. La clave está en lograr identificar ese elemento que nos llevó al fracaso. Bueno, ahora con esa situación en la que te casaste y hay problemas ahora, ahí lo que tienes que hacer es desarrollar la paciencia. Es que hermano, la señora es muy mandona, viera cómo me manda. Es que eso lo hubiera visto antes. Es que yo no la aguanto, viera cómo me hace. Aquí en El Salvador decimos una frase muy náhuatl de nosotros. Viera la jeta que me hace, decimos. Sí, pero ese es el resultado de tu mecha corta, para que lo entendamos a nuestro lenguaje. Es el resultado de no haber desarrollado la paciencia. Entonces lo queremos solucionar con un divorcio, lo queremos solucionar con otra pareja, cuando
lo que ahí está aflorando es que no tienes paciencia. Todavía has cometido el error, no has entendido y lo quieres volver a cometer. Vea. Entonces, la reflexión esta tarde es que aquí la Biblia nos habla que Abraham alcanzó sus objetivos, sus promesas, porque desarrolló la paciencia. Y usted puede leerlo. Y dice el versículo 15 del libro de Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia. Y habiendo esperado con paciencia. ¿Cuánto tiempo? Entonces aquellos que nos escuchan dirán, entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar yo? No le puedo definir y no le puedo dar un plazo. Mire, espere 10 años. El caso de Abraham tuvo que esperar 25 años. El caso suyo puede ser que algunos esperen un año, otros puedan esperar 5 años, otros esperen 10, o probablemente espere toda la vida y en el último momento y suspiro de su vida, Dios lo califique que perseveró en la paciencia y le haga cumplir sus objetivos. Pero no podemos definir. Aquí no dice, la paciencia tiene un plazo de 1 año. La paciencia tiene un plazo de 10 años. No, la paciencia no la podemos medir por un plazo, ni por un tiempo. Lo que la persona debe de hacer es estar ahí, esperando como lo hizo Abraham, esperando con paciencia, creyendo en fe de que aquello que Dios nos ha prometido, aquello que Dios nos ha confirmado, aquellas promesas que están acá en la Biblia, aquellas promesas que están en la Biblia y aquellas promesas que producto de algún pacto, producto de alguna relación con Dios, Dios se las ha dado a usted personalmente, ¿verdad? Que son muy personales. Ese pacto, yo no puedo decirle, mire, espere 5 años, espere 2, no. Eso Dios lo determinará. Pero a algo que Dios le agrada y sumamente le agrada es que el creyente y la iglesia está esperando pacientemente. Ahí esté esperando y no se desvíe y no tome decisiones sin este elemento. Vemos el caso en la Biblia, vemos el caso de Moisés. Tremendo. Moisés pensaba que ya era el libertador de Egipto. Y usted ve todo lo que hace Moisés pensando que con su conocimiento, porque Moisés tenía un conocimiento de mucha altura, académicamente hablando, no lo espiritualice. Recuérdese que Egipto era la potencia y la nación más poderosa de aquel entonces. Había estudiado en las mejores universidades, con los mejores maestros, y usted puede verlo en el Cairo. Esas impresionantes pirámides, ¿cómo las desarrollaron? O sea, eso se necesita estudios de geometría, de ingeniería, y todavía hay grandes reportajes que no entienden cómo lograron mover esas grandes piedras, para que usted tenga una idea. O sea, y él estudió, sabía muchos idiomas, sin duda, y tenía una capacidad académica tremenda. Pero usted ve cómo el Señor tiene que meterlo al desierto. Y lo tiene que meter al desierto específicamente porque Dios vio y lo vio y se dio cuenta de que en el palacio no había desarrollado la paciencia. Era mecha corta. Y eso usted lo ve con el egipcio, que lo mata. Es un hombre impulsivo, mata a otra persona. Entonces ahí usted puede ver que era un hombre violento, un hombre impulsivo. Pero entonces Dios dice, a este ya pasó la materia académica,
ya estudió en las mejores universidades, ya estudió en los mejores idiomas, conoce esto otro, pero le falta lo más elemental, lo que Dios ve. Y le falta pasar la materia de la paciencia. Y lo mete a ese duro desierto. Ahí se le acabaron los pedicures. Ahí se le acabaron la piel tersa. Ahí lo que había era sol. Yo digo que cuando Moisés estaba en el palacio, creo que le traían los cántaros llenos de agua. O con agua, perdón. Y creo que no jalaba agua, digámoslo así. Él le traían el agua y se bañaba. Pero en el desierto ya no había quien se la trajera. En el desierto él tenía que sacar el agua del pozo. Él personalmente. En el desierto empezó a desarrollar esta ardua materia. Y usted ve que esta materia no se desarrolló en un año, no se desarrolló en 2 años, sino que le hacía falta muchísimos años. Y fue hasta que dijo el Señor: ya pasaste la materia. Y esa materia de la paciencia no la puedes pasar con 3, no la puedes pasar en cafetería, no la puedes pasar con 2, con 5. Dios al creyente y a la iglesia exige que esa materia se tiene que pasar con 10.000. No acepta un 9. No acepta un 9.9, no acepta un 8, acepta un 10.00. Y es hasta cuando se obtiene ese 10, entonces Dios dice: ya está apto para que vaya a enfrentar a Faraón, para que se enfrente a los egipcios, para que enfrente al pueblo rebelde, para que enfrente las adversidades de la vida. Y después que las enfrente y termine la carrera física, termine victorioso, y no solamente en esa área, sino que también termine la carrera espiritual y la termine en victoria. Porque ahora Moisés no está en el Seol. Ahora Moisés es un siervo de gran altura, espiritualmente hablando, y fue también terrenalmente hablando. Es un gran siervo de Dios y no está en el Seol ni en condenación. Está ahora gozando de la promesa que Dios le hizo, espiritual. Ahora usted analice algo. Si Moisés no hubiera pasado la materia de la paciencia con un 10.00, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Usted ve ese pueblo, el pueblo de Israel en su máxima expresión de rebeldía. Una de las cosas más difíciles en la vida es el ser humano. O sea, somos complejos. Cada quien tiene un punto de vista, cada quien quiere, somos complejísimos. Ahora póngase a pensar qué hubiera pasado si Moisés hubiera pasado. Si Dios fuera un Dios alcahueto, un Dios que se hace el ojo pacho, y le dice: sí, Moisés, ya está bien con estos 6 meses que estuviste aquí en el desierto, ya está bien, anda a liberar al pueblo. ¿Qué hubiera pasado? Moisés hubiera fracasado. Y no solamente Moisés. Los que no pasaron esa materia con 10.00, no 9 puntos, no, es que a veces nos jactamos y sí, yo tengo un nivel de 9 de paciencia. No, es 10, es completa. Porque las adversidades y los retos de la vida demandan
demandan que sea completa. Y esto es muy conocido en el caso en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertas plazas estratégicas en la casa presidencial. Las plazas estratégicas es como el piloto del presidente de Estados Unidos. Es una plaza estratégica. La persona que conduce el carro del presidente de los Estados Unidos es otra estratégica. Y así usted puede irle sumando. Y yo leía un reportaje que decía que para contratar a ese piloto que maneja el avión presidencial de Estados Unidos, lo entrevistan y dice: jamás se permite un error aquí. Nunca ha pasado. Nunca usted ha escuchado que porque el piloto se durmió, porque el piloto amaneció mal, un presidente de Estados Unidos del Air Force One se haya ido a estrellar. Nunca usted ha escuchado eso hasta este momento. Y eso se da porque esa selección no admite un error, no, ninguno. Es 10. Porque el día, dice él, el día que se comete el error, me llevo de encuentro al presidente. Lo mato en el avión. Ahí usted puede entender por qué se necesita el 10 en la paciencia. Entonces, esta tarde es importante que reflexionemos y entendamos que podamos tener un 5, un 4, un 7. Muy que bueno, le felicito, le doy un aplauso. Pero no ha pasado todavía, necesitamos el 10. Porque si no desarrollamos el 10, en el primer error nos vamos a llevar de encuentro a la familia. En el primer error que cometamos, vamos a producir la muerte de alguien. En el primer error que cometamos, las consecuencias serán negativas para nuestra vida. ¿Cuántas jóvenes de la iglesia quisieran retroceder el tiempo? ¿Cuántos jóvenes quisieran retroceder el tiempo? ¿Cuántos? Muchos. Miles. Cientos. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia. O si la tuvieron por un tiempo. Como le digo, la tuvieron por un tiempo. En algunos casos. Pero no es por un tiempo. Es permanente, es fija. Es hasta que el objetivo se cumpla. Hay un dicho que dice que todo en la vida se puede alcanzar, todo, si le das tiempo al tiempo. Todo en la vida se puede alcanzar si le das tiempo al tiempo. Todo, o sea, si tú estás esperando, lo vas a alcanzar. Pero como decimos, a veces en el último round, en los mejores casos, tiramos la toalla. A veces, por ejemplo, esta situación acá que se estamos viviendo en el mundo, muchos esto les ha servido como para tirar la toalla. En alguna ocasión les explicaba por qué
menciona ese dicho. Eso viene del boxeo, que cuando el boxeador se quiere rendir, entonces el entrenador ve que le están dando duro y no está aguantando, entonces agarran literalmente la toalla y la avientan. Entonces cuando cae la toalla, el referee entiende, pare la pelea, me doy por vencido. Por eso viene de ese deporte, viene esa frase. Y ya se detiene y ya paran la pelea y perdió. Y muchos, esta situación de crisis ha servido para que tiremos la toalla. Qué lástima que te diste por vencido para aquellos en el primer round. Qué lástima que te diste por vencido en el sexto round. Qué lástima. Qué lástima. Lástima por ti. Porque como dice aquel dicho, el que se enoja pierde. El que tira la toalla pierde. El que deja las cosas botadas es el que pierde. Esto es personalísimo. Si tú tiras la toalla, aquí no pierde la iglesia. La iglesia nunca ha perdido. Usted ve el poder que Dios le ha dado. Dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia evangélica de Dios. O sea, la iglesia no pierde porque tú vengas o no vengas. La iglesia no pierde. Porque a veces nos creemos muy indispensables, ¿verdad? No, como dijo un personaje aquí en la iglesia, al principio recuerdo, le doy 6 meses a Misión Evangélica Remanente para que desaparezca. Ese tipo andaba en una nube, pero de aquellas nubes que, como aquellos globos, ¿verdad? O sea, una nube que, imagínense cómo se creía que él era. No, o sea, aquí la iglesia no pierde. La iglesia nunca ha perdido. La iglesia es victoriosa. Y siempre será victoriosa con nosotros y sin nosotros. El que pierde es el que tira la toalla. Ese es el que pierde. El que pierde es el que se desanima. El que pierde es el que no tiene paciencia. Y dice, ya no aguanto. Esto, lo otro. En algunas ocasiones yo les he mencionado. Por ejemplo, cuando eso es como el de al desarrollar una vigilia, ¿verdad? Usted ve que aquí en nuestra iglesia siempre se nos ha inculcado que cuando uno tome la decisión de venir a una vigilia, tiene que ser completa. Nunca se nos han enseñado las cosas a medias. Entonces aquí el pastor ha sido bien franco. Si usted va a venir a las 9 y se va a ir a las 10:30, quédese durmiendo. ¿Se recuerdan de esa frase? ¿Verdad? Quédese durmiendo. Y peor, dicen algunos, si usted se va a la 1, también quédese durmiendo. ¿Por qué? Pero algunos muchas veces aterrorizaron este tipo de frases y las pusieron como, qué barbaridad, yo tengo que ir a trabajar, esto, otro. Pero las experiencias nos van dando la pauta que eso no está mal, que así se tiene que actuar. Porque en algunas ocasiones, lo hemos mencionado de algunos testimonios y algunas experiencias en donde usted se avienta toda la vigilia y a veces a las 12 usted todavía está quitándose el sueño. A las 2 le agarra más fuerte el sueño. A las 3 le dan ganas de irse. Pero hay algo que aquellos que han experimentado esa situación, que se quedan hasta las 5 y empezamos ese culto de las 4 y a las 4:30 todavía usted, yo he escuchado algunos comentarios de hermanos, qué desvelada me pegué hasta las 4:30. Pero a veces en los últimos 10 minutos, no sé qué pasó, pero Dios manda su bendición y uno siente que no pasó nada en la vigilia, el cansancio físico, pero uno recibe la respuesta de Dios. Después que la recibe,
aparece el día, y ese día es tan exitoso y tan bendecido, en algunas ocasiones lo mencioné, que siempre hay algo que el día que usted hace esa vigilia, ¿qué sucede? Le sale súper bien un negocio, y así supuestamente desvelado para el mundo, ¿verdad? Pero no es desvelo, sino que recuérdese que nosotros no es desvelo, venimos a recargar batería, a recibir poder del Señor. Entonces, ¿qué significa? Ese día, lo que lo han experimentado, ese día a usted le salen muchas cosas buenas. ¿Pero por qué fue? Porque tuvo paciencia. Las 10, las 12, las 2, las 4, 4:30, y logra llegar a las 5. Pero ¿cuántos llegan hasta ese punto? Se inicia el culto, ¿verdad? Como en el primer ciclo, ¿verdad? Todo mundo va, llena la vigilia. Pero a las 11 van los primeros, a la 1 van los segundos. Y yo siempre les decía, es hasta al cuarto round, hermano, ¿verdad? Dividiendo la vigilia en 4 rounds. ¿Verdad? A las 12 vamos en el primero, a las 2 vamos en el segundo, a las 3 el tercero, y el cuarto era el de las 4 a las 5. Pero si no se desarrolla la paciencia, ahí van a seguir los problemas. Seguirán, no se los va a quitar. No espiritualice las cosas. No las espiritualice. Sí, Señor, no. Lo que usted necesita es paciencia. Lo que usted necesita no es divorciarse. Lo que usted necesita no es agarrar a patadas a sus hijos. Una de las peores cosas que usted puede cometer es agarrarlos a patadas. La Biblia no le autoriza eso. La Biblia lo que autoriza es que usted los castigue. Y para eso, ¿qué se necesita? Que usted esté con mucha paciencia. Claro, el cipote le quemó la casa. El cipote le quebró el comedor, sí, pero ¿qué necesita? Con agarrarlo patadas en esa furia, lo que puede hacer es quebrarle un pie. Lo que puede hacer es una tragedia. ¿Qué es lo que necesita? Tener paciencia. Ya vas a ver, hacerse loco, pasa un día, pasa 2 días, vení para acá, sentado. Tranquilo, con paciencia. Mira, cometiste este error, este otro. Pero esto no aflora en nuestras conductas de muchos padres. Da pena ver usted cómo agarra patadas delante de la gente a sus hijos. Da vergüenza. Eso es lo que manifiesta, es un hombre impulsivo, un hombre bajero, así como lo oye. No, ese es un hombre que no tiene paciencia, un hombre impulsivo, un hombre machista. No es esa la forma de corregir. Si alguien comete un error, lo que haya pasado, cálmese. Eso es una de las cosas que siempre yo les agradecía a mi padre. Jamás me pegaron un manotazo ni una patada delante de nadie. Siempre, a veces pasaba una semana, pasaban 3 días. Ya vas a ver, pasaban 15 días y ya venía la consulta. Jamás me pegaron un puñetazo, jamás. Sí, me corrigieron 5 cinchazos, 6 cinchazos, pantaloncito abajo, bien pegados de varón, pero nunca una patada, ni una trompada, ni un cacerolazo. Desgraciado, jamás. Porque eso es bajero. Y peor para un diácono, para un servidor. Eso lo que manifiesta es, este está negro, está crudo. Está crudo, o sea, un hombre impulsivo.
Pero la vida no demanda de esos impulsos, la vida demanda de mucha paciencia. Y a medida que usted va desarrollándola, nos vamos a ir evitando muchos fracasos, muchos. Y retomo, muchas jóvenes de esta iglesia y de otras iglesias, ven hacia atrás y dicen, si me hubiera esperado, no estuviera con este que me jala el pelo, no tuviera este problema, no tuviera esta situación. Pero muchos de nuestros sufrimientos son porque todos tenemos que pagar consecuencias graves en la vida, producto de nuestra falta de paciencia. Pero aquí vemos un hombre como Abraham que enmendó ese salir del caminar. Podemos ver que se salió cuando se involucró con Agar. Se salió porque no solo se salió, tuvo un hijo con ella. Pero entendió que se había equivocado, que había cometido un error y que no, que lo que Dios había prometido era un hijo de su propia sangre, con Sara, no con nadie más. Porque si Abraham hubiera aplicado ese dicho común, si tú le das tiempo al tiempo, entonces no tuviéramos el gran problema entre judíos y árabes hoy. Pero ni modo. Ese problema viene hasta afectarnos hoy como sociedad. Espero que esta tarde usted entienda que lo que usted necesita es mucha paciencia, mucha. Y ahora que estamos sumergidos en una crisis, entonces sí, no se necesita el 7, se necesita el 10 de paciencia. Porque si tenemos el 10, vamos a salir del problema económico, vamos a salir del problema familiar, vamos a salir del problema en que nos hemos metido, con la ayuda de Dios, por supuesto. Cierre sus ojos y oramos al Señor esta tarde. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por esta tarde que nos regalas. Le agradecemos, Señor, por estos grandes ejemplos en la Biblia que nos das para que podamos aprender y entender, Señor, que sin este elemento no podremos llegar muy lejos. Nos quedaremos a medio camino, Señor, y queremos alcanzar nuestros objetivos, que nuestras promesas se cumplan en nuestra vida. Aquellos que esta noche, ya tarde, se van a reconciliar ahí en sus hogares, o le van a pedir al Señor mucha paciencia, le voy a pedir que ahí donde usted está, hagamos una oración, que ore conmigo, que le pida perdón al Señor, porque todavía estamos negros, todavía estamos faltos, dejamos mucho que desear con nuestras actitudes, aflora mucho impulsivismo. Entonces esta tarde pidámosle al Señor paciencia. Señor, tráenos paciencia a la vida, que nuestro corazón, que nuestra conducta tenga mucha paciencia, porque la vamos a necesitar, Señor. La vamos a necesitar para poder salir de muchos problemas que hoy estamos metidos, Señor. Que podamos desarrollar, que podamos aflorar, Señor. Que podamos ser bendecidos. Que podamos ser bendecidos esta noche, Señor. Tráenos paciencia a nuestra vida. Que cuando queramos actuar carnalmente, impulsivamente, Señor, que haya paciencia. Que haya paciencia en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por nuestros impulsos, por nuestras reacciones, por nuestras situaciones. Perdónanos esta tarde. Aquellos que se han reconciliado o aquellos que le han pedido perdón al Señor por primera vez ahí en sus hogares, vamos a pedirles que puedan enviar un mensaje en señal de que usted se reconcilia esta tarde. Qué bueno el darse cuenta que estamos todavía en Egipto, todavía no hemos entrado al desierto,
todavía estamos iniciando, vamos en el primer round y ya queremos tirar la toalla, todavía estamos faltos de paciencia. Así que valientemente aquellos que se han reconciliado esta tarde o le han aceptado al Señor por primera vez, aquellos amigos que nos han escuchado esta tarde y se han reconciliado con el Señor. Usted perseveró en algún tiempo y le hizo falta la paciencia y dejó de perseverar. Qué buen momento para reincorporarse a la vida espiritual, al camino espiritual. Valientemente aquellos que se reconcilian, ahí escríbanos y diga: yo me he reconciliado, le estoy pidiendo paciencia a Dios porque la voy a necesitar en muchos aspectos de mi vida. Obra tú, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Valientemente aquellos que lo han hecho,